Adelante, Lucy. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Les saluda su hermana Lucy Moreira. Y su hermana Alicia Mata. Y bueno, estamos esperando a nuestra hermanita Mari, que se conecte, viene un poquito retrasada, pero estamos muy felices de estar reunidos con ustedes un viernes más para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Y bueno, nuestra catequesis de hoy, ¿en qué terreno caerá la semilla? Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo, Rueguen por nosotros. y bueno, pues estamos en el domingo 15 del tiempo ordinario. Y la primera lectura de Isaías 55 del 10 al 11, la lluvia hace germinar la tierra. El Salmo 64, Señor, danos siempre de tu agua. La segunda lectura de la carta a los Romanos, la creación entera gime hasta el presente. Y el Evangelio según San Mateo, la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Hoy las lecturas nos hablan del fruto que Dios está esperando que nosotros individualmente como casita de oración, como apostolado y como iglesia demos. La primera lectura en un texto poético nos alegra al asemejar la palabra de Dios con esa lluvia fresca que cae desde el cielo, que no solo riega el terreno, sino que lo penetra, esperando la germinación de nuevas plantas. Así esperará el sembrador nuestros frutos. La eficacia de nuestra respuesta dependerá de la fe que tengamos y del buen uso que hagamos de nuestra libertad. San Pablo, que nos habla del sufrimiento en esta vida, nos da esperanza en la redención de nuestro cuerpo, como hijos de Dios, que somos llamados a vivir en Cristo. Esto lo encontrábamos en la segunda lectura. Y el Evangelio nos anuncia a ese sembrador que cuidando la calidad de sus granos, busca el terreno apto para no desperdiciar la semilla. Nos advierte de la mala hierba que perjudicaría la germinación y nos invita a pensar en todos aquellos factores externos o internos que pueden limitar el fruto y hasta eliminar nuestra producción, si no estamos atentos para evitarlo. Escuchemos atentamente y de pie lo que nos dice el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas,
usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, escuche. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús por qué les hablaba en parábolas. Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías, por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados, no quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión, y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Se lo digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en el terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esa palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vamos a nuestras referencias para la mejor comprensión del Evangelio. La primera lectura del libro del profeta Isaías comparaba a la palabra de Dios con la lluvia y la nieve que no vuelve al cielo hasta después de haber empapado la tierra y hacerla dar fruto. En consonancia directa con esto y con el Evangelio, el Salmo 64 alaba a Dios por su providencia a través de la naturaleza y los frutos del campo. Respondíamos diciendo, Señor, danos siempre de tu agua. En la segunda lectura, San Pablo les dice a los cristianos de Roma que la creación y nosotros mismos sufrimos todos de dolores de parto, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios. ¿Y cuándo se realizará esa condición? Pues en primera instancia, cuando la palabra de Dios impere en el mundo, y más plenamente ya cuando alcancemos la gloria eterna junto al Señor.
El Evangelio que acabamos de leer no necesita que nos detengamos a explicar las circunstancias en las cuales tuvo lugar lo que se nos cuenta, porque son verdades universales y eternas. Y el contexto no agrega ni quita nada, pero sí resultará necesario explicar qué son las parábolas, puesto que Jesús utilizó abundantemente ese recurso expresivo, porque al transmitir sus enseñanzas de manera oral y por lo general a la gente sencilla, le resultaba muy conveniente el usarlas. El diccionario de la Real Academia Española define a la parábola como la narración de un suceso fingido, del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Tratando de aclarar un poco más este concepto, podemos decir que las parábolas son una manera especial de transmitir ideas que consiste en la utilización de una historia inventada o imaginaria, pero que podría perfectamente haber sucedido. O sea, no son relatos fantásticos o fantasiosos como a menudo sucede en las fábulas, con animales que hablan y esas cosas, ¿verdad? De todos modos, al igual que las fábulas, las parábolas permiten a quien las escucha sacar un aprendizaje, comparar esa historia con lo que le sucede a él y pues finalmente se logra que el lector u oyente caiga en la cuenta de que la conclusión se aplica muy bien a sus propias preocupaciones o necesidades. Al igual que las fábulas, las parábolas suelen narrar una acción simple, única y concreta, sin detalles extraños ni circunstancias que lleven a la distracción. Pero, como adelantábamos, a diferencia de las fábulas y de las alegorías, las parábolas nunca contienen elementos mágicos, fantásticos o fantasiosos, sino que por el contrario se enmarcan en las actividades de la vida diaria y narran hechos u observaciones que podrían perfectamente ser reales o por lo menos creíbles. El propósito esencial de las parábolas es el de ilustrar, es decir, el de echar luz para aclarar un tema profundo de orden espiritual, sirviéndose de circunstancias o situaciones fáciles de imaginar, de entender y de luego recordar. Las parábolas es precisamente una de las formas más simples de la narrativa. En ellas se crea un ambiente, se describe una acción y finalmente se refieren sus resultados. A menudo, aunque la parábola del sembrador que hemos leído hoy no es precisamente de ese tipo, en las parábolas también se involucra a un personaje que se encuentra ante un conflicto moral o que realiza una acción cuestionable para luego sufrir las consecuencias negativas de las decisiones incorrectas que ha tomado, o por el contrario, para disfrutar los premios que corresponden a las decisiones y acciones correctas. Tal es el caso de muchas de las parábolas narradas por Jesús, como la del hijo pródigo, la del siervo despiadado, la del último lugar en el banquete, la de los viñadores asesinos, la de Lázaro y el rico de Epulón, etc. Al enseñar Jesús por medio de parábolas, los que le escuchaban con el corazón bien dispuesto aprendían fácilmente, pues con ellas no solo despertaba su inmediato interés, sino que además mantenía su atención y a la vez les ayudaba a grabar definitivamente en la mente y el corazón la verdad espiritual que deseaba transmitirles. Adicionalmente, el método de las parábolas le permitía al Señor evitar la condena anticipada por parte de sus enemigos, al impedirles utilizar argumentos concretos para acusarlos. Al final de cuentas, él solo estaba contando cuentos. Las parábolas son un muy buen recurso a la hora de evangelizar, no solamente las que contó el Señor a los habitantes de la antigua Palestina, sino las que nosotros seamos capaces de inventar, escribir, leer y enseñar para transmitir las verdades del Evangelio a las personas, especialmente a los jóvenes de hoy, que parecieran estar muy poco dispuestos a escuchar hablar directamente de Dios.
Acordémonos que lo propio de la nueva evangelización son los nuevos métodos, el nuevo ardor y las nuevas expresiones. Aunque la verdad de Dios es y será la misma de ayer, hoy y siempre. Una buena forma de manifestar ese nuevo impulso misionero y la creatividad catequética, que junto con la novedad en el ardor, los métodos y las expresiones constituyen lo propio de la nueva evangelización, será el buscar siempre nuevos recursos de comunicación para poder conectar con el pueblo, que a menudo, sin saberlo, está sediento de Dios. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno, le arrebata lo que fue sembrado en su corazón, nos dice el Señor, y uno puede cometer el garrafal error de creer que con eso se refiere a los que de plano están lejos del camino de la salvación. Pero lamentablemente no siempre es así. Me animo a decir que todos somos todo tipo de terreno, con días de aridez y días de fertilidad. La pregunta entonces sería, ¿cómo se puede primero lograr y luego promover esa interiorización de la palabra del reino? Dicho de otro modo, ¿qué tendríamos que hacer nosotros en primer lugar para interiorizar en nosotros esa sabiduría? Hacer la carne, vivirla y luego transmitirla fielmente, para que a su vez otros puedan hacer lo mismo y así se edifique el reino. Como vimos en el pasaje evangélico de hoy y lo vemos también en muchos otros, después de enseñar al pueblo en parábolas, nuestro Señor continuaba enseñando a los discípulos en privado, de manera más directa y con mayor profundidad de lo que le era posible hacerlo, estando con el pueblo. Así los formaba, explicándoles claramente todo, porque después iba a encargarles que vayan a divulgar esas verdades por todo el mundo. Desde nuestra perspectiva y ya un par de décadas de venir trabajando en esto, hay dos ingredientes que son fundamentales en el proceso de evangelización y en el de catequesis. Primero, la oración, previa, durante y posterior al proceso de evangelización o catequesis. Claro, no se puede permanecer en oración mientras se habla, pero sí en espíritu de oración. Y sí también puede y debe de haber un equipo de gente que ore mientras uno habla. En segundo lugar, muy relacionado con la oración, está el amor, con el que se evangeliza. Amor a Dios, amor a la iglesia, amor a cada uno de los hijos de Dios, a los que estamos compartiendo la palabra de nuestro común y amado Padre. Recordemos siempre que el verdadero protagonista de la evangelización y de la catequesis es el Espíritu Santo, que es espíritu de oración, espíritu de amor y de comunión. Y si no está él allí, no pasará absolutamente nada. Habrá predicación, pero no evangelización. Finalmente, y como recordatorio, sugerencia sobre lo que nos dice el Señor hoy, es muy importante que estemos pendientes siempre cuando vayamos a escuchar o leer la palabra de Dios y pensemos, decidamos qué tipo de terreno seremos en esa ocasión. Si no le prestamos la debida atención porque estamos distraídos o porque muchas veces creemos que ya nos conocemos ese pasaje y nos perdemos aquello específico que el Señor querría tal vez mostrarnos ahora con su palabra, seremos tan duros como el suelo del camino, aplastado por tantos pisotones y las semillas de Dios ni siquiera alcanzarán a hundirse lo suficiente para germinar. Seremos como el terreno pedregoso. Si las dificultades nos impiden después de hacer lo que Dios nos enseña y nos pide que hagamos, seremos como los espinos cuando la tentación nos venza y nos lleve a incumplir lo que el Señor nos recomienda. Pero seremos terreno fértil si nos quedamos masticando la palabra de Dios y en oración le rogamos que nos dé la luz para comprenderla y extraer de ella la sabiduría que Dios nos quiere transmitir para orientar nuestra vida. Y luego le pedimos en oración
la fortaleza para perseverar en su fiel seguimiento. No hay nada más que decir al respecto. Entonces pasaremos a nuestras preguntas para orientar la reflexión. Así es. Y bueno, vamos directo a ellas. En el inciso A, ¿a qué tipo de terreno se compara frecuentemente mi vida espiritual? ¿Al del camino al pedregoso? ¿Al del camino pedregoso? ¿Al espinoso? ¿Al fértil? ¿Qué tanto influye la palabra de Dios en mis decisiones y acciones diarias? Inciso B. ¿Cuáles son las piedras, las espinas o los pájaros que matan la semilla de la palabra de Dios en mi vida? Inciso C. ¿Cuál es mi actitud frente al sembrador? ¿Tengo una amistad personal de diálogo diario con él? ¿Qué me dice? Inciso D. Con respecto a la semilla, ¿qué hago diariamente para vivir más de acuerdo con el Evangelio? ¿Lo estudio? ¿Me hago propósitos de conversión a partir de su lectura? ¿Oro pidiendo al Señor luz y su fuerza para hacer carne lo que me dice la palabra? Inciso E. Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo poco que tiene. ¿He analizado alguna vez cuánto recibí y cuánto recibo todavía hoy yo de él? ¿Cuánto de eso aproveché? ¿Cuánto consumí? ¿Cuánto ahorré? ¿Y cuánto malgasté? ¿Tengo mucho o no tengo casi nada? ¿Doy mucho o doy muy poco? Inciso F. ¿Qué estoy haciendo concretamente ahora en estos días para dar más frutos en la edificación del reino? Dios bendito. ¿Por dónde empezamos, Lucy? Ay, Dios mío. Pues yo creo que sí, ¿no? Como decía ahí la catequesis, como bien nos dice Francisco, pues somos a veces ese terreno pedregoso donde cuántas veces, ¿no? Que vamos a un retiro o estamos en algún congreso o escuchamos la prédica de algún sacerdote y salimos así como que emocionados, gozosos, o una hora santa y ahí queremos quedarnos y la emoción nos dura poco. O sea, realmente es como que vivir el momento, pero como dice el Señor, oyen, pero no escuchan. Entonces, muchas veces igual nos queda, ¿no? Vamos a algún retiro y todo el tiempo estamos acordándonos de lo que aprendimos ahí, de lo que vivimos y tratamos de hacerlo vida en nuestras casas, en nuestros apostolados, en fin. Entonces, pues realmente creo que pues mi vida espiritual es así. Yo quisiera decir que es terreno fértil todo el tiempo, pero incluso el sacerdote el domingo nos decía, ¿cuántas veces estamos aquí en el templo y queremos estar muy concentrados y atentos, pero si nos hicieran un cuestionario de cuál fue, simple y sencillamente, algunos sacerdotes me ha tocado que lo hacen, la primera lectura de quién era y así como que, oye, el templo lleno y nadie responde, porque no nos acordamos, porque no estamos atentos, porque estamos pensando quizá en el problema que traemos, quizá en, ay, ¿qué voy a comer después de aquí? O ¿qué voy a hacer? O me están esperando, en fin. Estamos como esos terrenos espinosos, ¿no? No recibimos, no entra en nosotros la palabra. Y bueno, pues como decía, muchas veces, claro que sí, y compartía yo el martes con las muchachas de la casita de los martes, que pues voy poco a poco haciendo como esos cambios, ¿no?
alguien comentaba en alguna ocasión, compartía que para ella cerrar los ojos le ayudaba como a no distraerse cuando estás escuchando el evangelio, refiriéndose obviamente a la misa, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas podemos hacer realmente? Y de verdad, yo les comparto que en muchas ocasiones estando en misa, me llegan así pensamientos que ni al caso, o sea, me acuerdo de alguien que ni siquiera lo tenía en mente o había platicado de esa persona o con esa persona y me llega. Entonces, en ese momento le digo, ay, Espíritu Santo, por favor, ayúdame de verdad a concentrarme, a escuchar y que esa palabra realmente llegue a mí. Entonces, pero es eso, ¿no? El estar atentos, el estar, no permitir que las distracciones se lleven lo más valioso que podemos recibir ese día, porque pues sabemos que Jesús, claro, lo recibimos en la Eucaristía, pero también lo recibimos en la palabra. ¿Y cuáles son las piedras, las espinas o los pájaros que matan la semilla de la palabra de Dios en mi vida? Pues bueno, como decía, esas distracciones, no solamente cuando estoy en el templo, ¿verdad? Sino cuando estoy frente a mis seres queridos, cuando no hago lo que realmente digo que estoy aprendiendo, cuando no doy ese testimonio. Entonces, ¿cómo puedo yo sembrar una semilla en el corazón de mis hijos, de mi esposo, si realmente, pues no estoy siendo esa tierra fértil, ¿no? Entonces, ahora sí ¿cuál es mi actitud frente al sembrador? Tengo una amistad personal de diálogo diario con él que me dice, y sí, hermanos, diario me postro frente al Señor y ahora he entendido, antes era como que lo veía, ¿no? Como una autoridad y ahora lo veo como un amigo, como mi padre, como mi hermano, incluso a veces como mi hijo. Entonces es esta relación que va creciendo diariamente. Y bueno, yo creo que más que decirme, a lo mejor no lo dejo tanto hablar, le digo, Señor, enséñame de verdad a deshacerme de todas estas cosas que traigo y que cuando esté frente a ti pueda recibir todos esos mensajes que tú tienes para mí, todas esas encomiendas que tú tienes para mí, Señor. Y pues bueno, trato de estudiar siempre su palabra. Hoy precisamente en la misa el sacerdote decía, y Francisco nos ha invitado infinidad de veces, ¿no? A que hagamos la lectio divina. Y quizá muchas veces yo me pongo y me meto realmente en esa lectura, pero quizá después de que salgo y estoy como al principio, ¿no? Como esa tierra pedregosa que me emociona y la vivo y la siento, pero luego ya después no recuerdo qué era lo que el Señor me había dicho. ¿Por qué? Pues porque no la medito, no la vuelvo a repasar. Entonces, realmente sí, siempre le pido al Señor que me dé su luz y su fuerza, pues para llevar esa palabra, ¿no? Pues primero hacer la vida y después poderla compartir con los demás. Y pues bueno, adelante, Lucy. Gracias, Alice. Gracias por tu compartir. Pues sí, realmente es así nuestra vida, ¿verdad? Todos los días intentando cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero obviamente hay que para ir avanzando, ¿verdad? Con pequeños pasos, pero y bueno, aquí en el inciso ¿a qué tipo de terreno se compara frecuentemente mi vida espiritual? Y pues de verdad qué bueno, ¿verdad? Que pudiera uno decir o que pudiera yo decir que solamente el fértil, ¿no? Definitivamente, qué pena, qué triste, ¿verdad? Que muchas veces al espinoso, porque pues por más que yo quiera y que intente, ¿verdad? Ser solo ese terreno fértil, pues
ahí están, ¿verdad? Ahí están, pues esos espinos, esas trampas que el enemigo te pone, que de repente puedas, desanimarte o que puedas, aflojar un poquito en tus propósitos, ¿verdad? Y pues al menos de mi mente, ¿verdad? No se retira, ¿verdad? El que tanto influye la palabra de Dios en mis decisiones y en mis acciones diarias, porque eh, de verdad que cada actividad, cada circunstancia, sí recuerdo antes de actuar, ¿verdad? Lo que el Señor me pide en su palabra, lo que el Señor espera de mí. Y pues aquí como lo refiere, ¿verdad? A esa lectura de Isaías, ¿verdad? Que dice la lluvia no vuelve, ni la nieve, ¿verdad? Sin haber dado ese fruto. Y me recuerdo mucho de nuestro libro de la espiritualidad, de la Santa Misa, ¿verdad? Donde pues, la Santísima Virgen hace mención a esta escritura de Isaías, ¿verdad? Especialmente a este párrafo. Y pide que nosotros oremos también de esa manera, ¿verdad? Antes, al comenzar la Eucaristía, cuando estamos ahí pidiéndole al Señor, precisamente eso, ¿verdad? Que seamos esa tierra fértil, que esa palabra no vuelva a Él sin haber dado algún fruto en nuestras vidas, ¿verdad? Que pongamos toda la atención que podamos y que aunque sea así, o sea, va a haber veces que algo nos va a tocar más con relación a lo que estemos viviendo, alguna parte de esa lectura nos va a consolar, nos va o a también llamar la atención, ¿verdad? Entonces, pues tanta bendición, de verdad, es el tener este material, ¿verdad? Del conocer que pues el Señor nos ha regalado por medio de nuestra madre fundadora, el qué pasa en la Eucaristía, ¿verdad? Cómo vivirla, cómo podemos sacar mayores frutos o los frutos que el Señor quiere que saquemos, ¿verdad? Pero que dispongamos también nosotros, ¿verdad? Y pues no distraernos, ¿verdad? Y pues también la oración que tanto dice, porque sí nos pasa a todos, ¿verdad? Lo que decía ahorita Alice, de repente alguna distracción, o varias a la misma vez, cuando hay ruidos, cuando hay personas que, que pareciera que no están en la Eucaristía, ¿verdad? Que están aún hasta platicando, pues siempre ahí nos instruye la Santísima Madre, ¿verdad? De que al momento de comenzar el Gloria, pues le pidamos al Señor, ¿verdad? Que nos dé ese espíritu, su espíritu, para que podamos nosotros recibir esa palabra también, ¿verdad? Dar esos frutos y que saque de nosotros ese espíritu del mundo que vienen siendo esas distracciones, esas preocupaciones de lo que se quedó afuera, que la casa, que todo eso que te angustia, ¿verdad? Que lo dejemos fuera, que el Señor nos dé esa gracia, ¿verdad? Para poder entonces nosotros ser esa tierra y dar esos frutos pues para nuestro diario vivir y también, ¿verdad? Que el Señor de verdad nos da tanto y pues nosotros de verdad que es verdad que a veces no sabemos aprovechar todo porque otra vez en otro libro, nuestro espiritual también dice eso y que fue de lo primero que yo me acuerdo haber leído en estos libros. Es más, no lo leí, escuché a nuestra madre fundadora decirlo. La verdad no quiero mentir, no me recuerdo, pero creo pensar que la escuché a ella decir, el Señor, que hay tantas almas que lo agradan tanto sin conocer esto que nosotros conocemos, lo que Él hace a través de estos escritos que nos ha dado con tanto detalle de sus vivencias de la Santísima Virgen, que de repente no conocemos por la escritura, ¿verdad? Entonces, y esas personas que no conocen esto, pues, si bien dice, lo agrada tanto, entonces, pues pobre de mí, de los que lo conocemos, y si no estoy dando ese fruto, ¿verdad? Que el Señor espera. Entonces, bueno, y pues en el inciso B, ¿cuáles son las piedras, las espinas, los pájaros que matan la semilla de Dios en mi vida, ¿verdad? Y pues otra vez lo mismo, ¿no? Los
ataques, las acechanzas, ¿verdad? Del enemigo que busca por todas formas, es verdad, pero pues al final lo que nos espera, lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Y pues cuál es mi actitud frente al sembrador, si tengo una amistad personal de diálogo diario con el Señor. Y pues realmente, si no fuese así, eh, estaría yo perdida realmente porque consciente eso, ¿verdad? De que no podría ser la más mínima cosa buena si no fuera por la ayuda de Él, ¿verdad? Por todo lo que Él hace por mí, ¿verdad? Entonces, en el inciso D, con respecto a la semilla que hago diariamente para vivir de acuerdo con el Evangelio, si lo estudio, si me hago propósitos de conversión a partir de su lectura y oro pidiendo al Señor la luz y la fuerza para acercarme a lo que me dice la palabra. Pues sí, realmente lo que trato de hacer diariamente, pues obviamente si no asisto a la Eucaristía, ¿cómo voy a pretender que yo pueda parecerme un poquito al Señor o actuar un poquito como Él lo haría, ¿verdad? Entonces, lo que le pido, pues sí, es que me ayude, ¿verdad? A yo también poderme dar a los demás, porque es al final lo que Él quiere de nosotros, ¿verdad? Él se nos da todo y Él se quiere multiplicar en nosotros y espera lo mismo, ¿verdad? Que así como Él nos ha dado, como Él me ha dado a mí, pues yo también de al que está enfrente de mí, ¿verdad? Porque pues aquí dice al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Entonces, pues la verdad sí analizo algunas veces cuánto he recibido y cuánto recibo todavía yo de Él. Y tal vez pues con algo de dolor, ¿verdad? Y pena porque sé que muchas veces eso no lo he aprovechado, ¿verdad? Tal vez lo he malgastado y eso es lo peor que podemos hacer con la gracia que el Señor nos otorga a cada momento, ¿verdad? No aprovecharlo para el bien de nuestra alma y de los que Él nos haya encomendado. Entonces, pues bueno, sí que el Señor nos ayude, ¿verdad? Me ayude a no soltarme a no alejarme de su palabra, a no dejar de buscar, perseverar todos los días. Y pues, ¿verdad? ¿Qué más? Mari, querida, adelante, buenas tardes, qué bueno que ya nos alcanzó. Bienvenida, buenas tardes. Adelante, Mari. Mil disculpas que hasta ahora me uno, pero está un poquito complicado mi horario, pero bueno. No se mortifique, sabemos. Sí. Gracias a Llegaste a Dios la que ya hora llegó el buena. momento justo. Sí, sí, A la hora, sí, a la hora clave, ¿no? sí. Pues bueno, yo también quiero compartir un poquito, ¿verdad? En este sentido, eh, pues ahora sí que mi terreno, ¿verdad? Dices, ¿a qué se compara frecuentemente con mi vida espiritual? Pues yo creo que igual, como decía la catequesis, ¿no? En ratitos al pedregoso, en ratos al espinoso, en ratos al fértil, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es una lucha constante desde mi experiencia, ¿verdad? Cómo vivo, ¿verdad? En ese sentido. Em, y dice que tanto influye la palabra de Dios en mis decisiones y acciones diarias. Pues procuro que sean las que dirijan mis pasos, ¿verdad? Que no siempre lo logro, definitivamente, muchas veces, eh, me equivoco, pero sí procuro que sea la que me guíe, la que me lleve por la senda correcta hasta cierto modo. Busco que sea así como que mi guía, mi dirección, ¿verdad? Dice en el siguiente inciso, dice cuáles son las piedras o las espinas o los pájaros que matan la semilla de la palabra de Dios en mi vida. Pues a veces, yo creo que el poner a veces más atención a lo que dirán los demás, a lo que los demás quieren, ¿verdad? A veces son los obstáculos que encuentro en mi misma manera de ser, muchas veces, sobre todo, ¿no? Yo creo que es lo que a veces mis propios gustos, mis propias cosas, mi propio sentir, ¿verdad?
Entonces eso es lo que muchas veces son mis piedras, mis espinas en el camino, ¿no? Y dice, ¿cuál es mi actitud frente al sembrador? ¿Tengo una amistad personal de diálogo a diario con él? Sí, sí la tengo, ¿verdad? Pero a veces siento que debiera de tenerla más hasta cierto modo, ¿verdad? Sí procuro que el Señor, pues, hablarle al Señor, ¿verdad? Pero a veces y procuro escucharlo, sobre todo cuando tengo la dicha, la bendición de poder asistir a misa diaria, como Lucy comentaba, ¿no? Es cuando lo escucho, ¿verdad? Cuando me guía, cuando me enseña cómo vivir la vida. Procuro yo, pues, dirigirme a él a través del Santo Rosario, a través de la oración, ¿verdad? Entonces, pues esa es mi relación en ese sentido con el sembrador. Y dice, con respecto a la semilla que hago diariamente para vivir más de acuerdo al Evangelio. Pues procuro, como decía, escucharlo, y siento que debo de dedicar más a estudiarlo, ¿verdad? Porque si lo escucho, ¿verdad? Procuro escuchar la palabra del Señor, la Biblia en un año, ¿verdad? Pero muchas veces fallo por X o Y razón, no la escucho como debiera, y entonces siento que ahí tengo que trabajar más. Sí le pido al Señor su luz y su fuerza, para poder hacer carne, ¿verdad? Su palabra en mi vida todos los días. Y esa es mi lucha constante. Em, y ciertamente dice, al que tiene se le dará y al que no tiene hasta lo poco se le quitará. ¿Cuánto de eso aproveché? ¿Cuánto consumí? Pues yo creo que he aprovechado, he consumido mucho, ¿verdad? Todo tengo, gracias de Dios, ¿verdad? Pero a veces siento desperdicio, ¿verdad? A veces el tiempo, a veces la oportunidad de hacer una obra buena, por sea lo que sea. A veces, por ejemplo, me pasa que de repente estoy caminando y alguien me pide dinero, por la calle y a veces no lo traigo y desaprovecho una oportunidad, ¿verdad? O a veces, si estoy sola en una gasolinera y alguien llega y me pide dinero, me espanta un poco porque me siento intimidada y a veces digo, no, no traigo. Y después me quedo pensando, no, sí, sí traía, pero por ese miedo, ¿verdad? A veces me pasa que desaprovecho esas oportunidades y pues le pido perdón al Señor por ello también. Y dice, tengo mucho o no tengo casi nada, ¿verdad? Pues de todas las bendiciones, pues tengo muchas bendiciones, ¿verdad? Pero sí tengo que, como decía, pues seguirlas aprovechando, para bien de los demás, ¿verdad? Em, Dice, ¿qué estoy haciendo concretamente ahora en estos días para dar más frutos en la edificación del reino? Pues bueno, pues pidiéndole al Señor su gracia sobre todo, ¿verdad? Pero pues el hecho de esa gracia que tenemos de compartir este hermoso evangelio, esta catequesis, la riqueza de esta casita, pues es una manera, ¿verdad?, que yo encuentro para compartir la gracia de la palabra de Dios, ¿verdad? Transmitirla a los demás y decirles ánimo. El Señor está ahí, ¿verdad? Esperándonos con los brazos abiertos. Solamente Él espera que le digamos, sí, Señor, pasa mi corazón, haz tu obra en mí y Él se encarga de todo, ¿verdad? Ciertamente, pues vamos a tener subidas y bajadas de una lucha constante porque estamos hablando de una guerra espiritual, pero el Señor nos ama, ¿verdad? Y no vamos a encontrar más amor, ni más bendiciones, sino aquí, ¿verdad? A través de nuestra Santa Madre Iglesia, a través de este apostolado. Entonces, pues los sacramentos están ahí esperándonos, ¿verdad? Y bueno, a veces nos toca hacer pequeños, esfuerzos y sacrificios, porque por andar en la confesión se me hizo tarde, pero es nuestra lucha de todos los días. He caído, ¿verdad? Reconozco, soy pecador. Y bueno, pues aquí estamos en el combate y en la lucha. Adelante, querida Elisa. Sin ningún. Muchas gracias. Pues bueno, nos toca seguir trabajando, ¿no?
Y vamos a pasar a las concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. El canon 2652 nos dice: el Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para vida eterna. Citado en Juan 4:14. Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente. Cristo, pues bien, en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo. 2653. La Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Filipenses 3:8. Recuerden que en la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración. Aquí a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra, nos decía San Ambrosio. Bueno, y el canon 2654, los padres espirituales, parafraseando Mateo 7:7, resumen así las disposiciones de un corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración. Buscad leyendo y encontrarán meditando. Llamen orando y se les abrirá por la contemplación. Y pues está en este documento de Guido II en el Cartujo Escala de nuestros padres de la Iglesia. Y el canon 105, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, sus sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Canon 106. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades, talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Y el canon 107 nos dice: los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu. Se dice que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Perdón, Ali. No, perdón. No sé si estaba correcta esa palabra. Pero ¿Cuál era? se dice o se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Debe de ser se dice, yo creo, ¿no? Se sigue que los libros, no creo que sea se sigue, pero bueno, vamos a subrayarla. Y el canon 108. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Lo dice San Bernardo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por medio del Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Citado en Lucas 24:45. Canon 109. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Y esto lo encontramos en un documento del Concilio Vaticano II llamado Dei Verbum 12:1. Y el canon 110 nos dice:
Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. También lo dice Dei Verbum 12:2. El canon 111. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, también en el documento de Verbum 12:3. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró, citado en Dei Verbum 12:3. Para conocer estos criterios y profundizar el tema, leer cánones 121 a 129 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y reflexionando con la Gran Cruzada, en el libro Bienaventurados ustedes, número 37, dice: Mi pequeña Catalina, confía en mí. Los males terrenos no podrán derrocar ni destruir los bienes y gracias eternas que yo he derramado sobre sus corazones. El enemigo acecha, maltrata y decae, pero mi corazón encendido en divina llama arde ante el Eterno, único y permanente, para alimentar y avivar sus energías, dándoles la fortaleza para resistir. Únicamente en mi palabra encontrarán respuesta a sus inquietudes, pero si me aman con sincero corazón, comprenderán muchas cosas que su limitado entendimiento no puede alcanzar. Los quiero fervientes y amorosos ante el altar. Guarden sus dolores solo para mí. Cuiden su huerto. Cosechen sanos frutos para mi banquete. Muy hermoso. Así es. Y la virtud del mes, en julio cultivamos la fe. Y esta semana veremos el canon 2088 que nos dice: el primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Hay diversas maneras de pecar contra la fe. La duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de esta. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto en el libro de Mis ovejas conocen mi voz, el mensaje número 7. Aquí en el Santísimo Sacramento es donde yo derramo mis gracias. Aquí es donde yo escucho sus súplicas, sus declaraciones, donde con una paciencia y caridad infinitas suplo toda la pobreza de ustedes, criaturas, para reemplazarla con las dádivas de mi sabiduría. Aquí dejen lo que llena de preocupaciones su vida, lo que habita en sus noches de insomnio, lo que hace que se convierta su fe en duda y desaliento y su sonrisa en llanto. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, pues Más ganas nos dan de ellos. Y está para los que no saben, ¿verdad?, qué hacer con tanta mortificación. No más irnos a postrar a los pies del Señor y Él se encarga de todo. Y bueno, pues propósitos semanales con el Evangelio, intensificando nuestra oración, esforcémonos por estudiar, vivir y predicar el Evangelio. Eso es lo que más necesita la humanidad en estos tiempos difíciles. Y con la virtud del mes, trabajaré en mi relación con Dios, profundizando mi oración de plática con Él, no solamente repitiendo rezos. Pediré que aumente mi fe para poder dar un auténtico testimonio de esperanza entre mi familia, mis vecinos y mis amigos.
Bueno, y antes de pasar a las consagraciones, rapidísimo, rapidísimo, porque ahora sí que, como dice aquí Francisco, ¿no? Mientras otros están hablando, otros estamos orando, y bueno, me llegó ahora sí que por inspiración del Espíritu Santo, me jalaron las orejas. En el inciso C, donde dice, ¿cuál es mi actitud frente al sembrador? Tengo una amistad personal de diálogo diario con él. ¿Qué me dice? Y ya ven que yo les decía que más que decirme, yo era la que hablaba, pues no, me dijo, sí te digo que pongas más atención y que escuches más o sea, que te sigas esforzando. Entonces dije, wow, Señor, es verdad. Siempre que yo le pido, Señor, es que soy, ay, cabeza dura, es que me llega ese mensaje así como que de apapacho, ¿no? Sigue, no te canses, hija, sigue esforzándote. Entonces ahorita no podía dejarlo pasar porque era así como que lo tengo que decir, lo tengo que... Ay, Y pues bueno, se los tenía que compartir. Así es que sigamos trabajando, que el Señor conoce nuestras fallas, pero Él en su infinita misericordia siempre, siempre nos apapacha y siempre nos está esperando. Bueno, pues vamos a pasar ahora sí a las consagraciones. Nos ponemos de pie los que podamos. Consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida, y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego, como esclavo, mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues gracias a Dios hemos terminado con una catequesis más. Les mandamos un fuerte abrazo y pues los invitamos a estudiar diariamente la palabra del Señor y pues sobre todo hacer la carne, ¿verdad? Ahora sí que, de verdad que los beneficiados somos nosotros. Los únicos. Sí, siempre. Así es. Pues, no nos queremos ir, ¿verdad? Pero Vamos a seguir platicando, pero bueno, el tiempo se acabó. nos veremos la próxima semana con el favor de Dios.
Hasta pronto. El próximo viernes.